Después de esta situación vamos a entrar ya de lleno a nuestra última parte del programa y estamos haciéndola con música. Ya está con nosotros un ejecutor de un instrumento importante como es el violín. Es el señor Andrés Chimango Lares. Buenas noches, ¿cómo está, maestro? Buenas noches, Maite. Muy agradecido y honrado de estar en tu programa, Diálogo Abierto, y bueno, dirigirnos a la audiencia para manifestarle nuestras inquietudes de las tareas culturales que estamos realizando. Exactamente. Usted consideró el primer violín andino del Perú. Eso es un título muy relevante. Sí, bueno, gracias a los trabajos realizados en estos casi 50 años de trayectoria artística, hemos bebido de las fuentes de diferentes hermanos mayores, de nuestras festividades tradicionales, del calendario festivo, ¿no?, de la parte andina, y también haber llevado el mensaje telúrico de lo que es la expresión de la danza de las tijeras, el canto andino, a espacios de los festivales nacionales e internacionales. Exactamente. Y el Perú, al igual que pasa con la gastronomía, tiene un universo riquísimo en la música, ¿no? Es muy interesante la forma en que hemos logrado, por ejemplo, mezclar nuestra tradición cultural andina, en fin, de toda la diversidad de zonas que tenemos, con instrumentos que son técnicamente occidentales. El violín, que es un elemento europeo. ¿Cómo así se integra a, por ejemplo, la música que usted crea? Bueno, sabemos que el violín, el arpa, la guitarra son instrumentos europeos que lo trajeron los conquistadores, pero el hombre andino pues lo puso por de la parte de las costumbres tradicionales de las fiestas, del calendario festivo, y tal es así pues no que se aprovechó para poder difundir las músicas ancestrales de los jarauis, los cánticos hacia la madre tierra, la Pachamama. Y bueno, también con toda esa perseverancia del hombre andino, pues hemos tenido la oportunidad de llevar el mensaje de lo que es la parte de la expresión artística del Perú profundo a grandes eventos internacionales, no tanto de Europa, de Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, y haber conseguido también grandes lauros y también que la danza de las tijeras sea considerado patrimonio inmaterial y esto fue declarado por la UNESCO, ¿no? Un logro muy importante. Y la tarea que tenemos es seguir forjando nuevos valores y razón por la cual estamos también ahí inmersos en hacer una producción en los espacios más importantes aquí de nuestra patria, como es el Gran Teatro Nacional, el Parque de la Exposición, claro, el Teatro Municipal y muchos centros culturales. Y en estos 50 años, que son, en verdad es un tiempo dilatado, ¿cómo has visto tú que se ha empezado a difundir nuestra música, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay más espacios para ahora poder escuchar la música que ejecutas, la música andina tradicional? Bueno, sí, es muy saludable que los esfuerzos que han realizado nuestros hermanos mayores están los frutos, ¿no? Porque ahorita ya las nuevas generaciones tienen más posibilidades de difundir su música en los diferentes espacios, tanto de los medios, también a la televisión, la radio, locales de primer nivel. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos porque también esto encamina al fortalecimiento de nuestra identidad cultural, de nuestra cultura viva. Así es. Y hoy día además hay recreaciones, ¿no es cierto?, de nuestra música andina. Hay formas nuevas, vienen estos muchachos que nos ponen un poco de música electrónica con música andina. ¿Tú qué piensas de estas nuevas mixturas que se están dando? ¿Eres más conservador? ¿Te parece que está bien? Porque son formas también de llevar nuestro acervo cultural a través de nuevos códigos. Bueno, como se dice, rompiendo el hielo de lo que es la parte de las culturas de Occidente y Oriente, ¿no? Y todo lo que es la expresión acá de los Andes. Bueno, se dio el caso, ¿no?, con nuestros hermanos del grupo UCHPA, con mismo Miki González, que hemos hecho unos trabajos de fusión, pero siempre llevando lo que es la parte de la expresión andina por delante, alimentado con los instrumentos europeos, ¿no?, todo lo que es la parte, los bajos, la batería, las guitarras electrónicas, y además llevando el mensaje en nuestro idioma nativo, el quechua, ¿no? Entonces, hoy por hoy nuestra música es, pues, bueno, muy aceptado y bastante reconocido en los 5 continentes. Casos de grandes hermanos que han luchado, ¿no?, con bastante, de repente, en las épocas que ha tenido, pues, con peripecias, un poco de indiferencias, pero hoy estamos viendo que el fruto, como tanto en la gastronomía, en la artesanía, la música nuestra, pues, es bien apreciada en los diferentes festivales. Claro que sí. Además, tú has mencionado que Miki González, en fin, hay músicos del mundo que se interesan
David Byrne, ha venido este inglés en algún momento, también porque estas mixturas nuevas nos ponen en una posición interesante, pero en particular, por ejemplo, también hay expresiones como la danza de las tijeras, ¿no? Tú eres un conocedor, eres un investigador de este tipo de expresión que es tan peculiar, ¿no es cierto?, que tiene estos instrumentos que son tijeras, que hay que mantenerlas en una suerte de acrobacia. ¿Cómo así te interesas por este tipo de práctica, de esta danza? Bueno, básicamente en la región de donde yo vengo, lo que es la parte de la región Ayacucho, la región Changa, que comprende Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, y muy especialmente lo que es la parte de Puquio y el Valle Sondondo. En este mes, justamente en el mes de agosto, pues se hace la festividad del agua, ¿no? Una ofrenda de ritualidad, de agradecimiento a la Madre de Tierra, y el danzante es el personaje principal, es el sacerdote andino, el cual va hacia el ojo del agua, a hacer lo que es la parte de la ofrenda, el highway, ¿no? Y entonces dentro de eso hay una especie de unificar lo que es la parte de las creencias de la cosmovisión andina con la sociedad andina, con el pueblo, que están ahí pues cerca, ¿no? Entonces, eso conlleva de que nos sentamos comprometidos e integrarnos, ¿no? Entre el pueblo, la Pachamama y también lo que es la parte de la cosmovisión andina. Y el danzante de tijeras, pues después de hacer esta parte de la ofrenda juntamente con los auquis, los pongos, van al pueblo y hay una competencia de integración, ¿no? Entre el Lurin y el Anan, y todo esto para que, bueno, pues el año sea pues fructífero, ¿no? En lo que es la parte del sembrío, de la parte de la ganadería, y también lo que es la parte de integrar a las nuevas parejas que, bueno, ya van a formar un nuevo hogar. Qué interesante. Sí. Y parte de esto vamos a ver en el evento que se va a producir en el Gran Teatro, el Hatun Yaku Raimi, ¿no es cierto? Sí, estamos en esa tarea y agradecer al Ministerio de Cultura por darnos esta oportunidad de mostrar toda nuestra riqueza de la manifestación de lo que es la fiesta del agua, el Hatun Yaku Raimi. Una fiesta hoy por hoy bastante reconocida y inclusive hoy día mismo está pues, en los pueblos ahí de Pucallpa, de la provincia de Lucanas, se está pues ahí viviendo, ¿no? Con todo lo que es la parte. Entonces vamos a ver este 26 de agosto cómo se desarrolla esa fiesta en el Gran Teatro con tu participación y seguramente con otros músicos. Sí, van a estar invitados cantantes de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, tal es el caso de un gran maestro, el maestro Gregorio Maldonado, la señora Daviola Sisa y después Airampito y Yuki. Y todo esto con los hermanos también de Sur Andino que vienen de Huancayo también a mostrar, ¿no? Una integración musical con la región Chanca, con la parte de la región Huanca. Y pues invitamos para poder apreciar esta riqueza que tenemos, ¿no? Que en verdad hoy por hoy está pues muy reconocida a nivel mundial. Claro y que sí. este sábado 26 de agosto en el Gran Teatro Nacional. ¿A partir de qué hora vamos a estar ahí? A partir de las 8 de la noche y las entradas en Teleticket a precios populares y esperemos pues no el gran apoyo de nuestros hermanos. Sí, además porque más también, de 50 artistas van a estar contigo. Sí, y también una cosa muy importante, va a haber la danza de tijeras, tanto de hombres, de mujeres y también unos pequeños niños, que bueno, son mis nietos, a los cuales los he formado para que puedan seguir continuando esta tarea de salvaguarda, de difusión. El legado. El legado, sí. Exacto. Andrés, no sé si nos podrías entonces hacer una pequeña demostración, deleitarnos con algo de lo que podríamos ver el 26. Ahí tienes al violín. ¿Te animarías? Sí, encantado. Vamos a demostrar la fiesta del agua y la danza de tijeras. Sí. Estupendo, a ver.
Estupendo, Andrés, gracias. Nos hemos quedado con las ganas de ver a los danzantes, porque ya nos estamos imaginando que iban a aparecer, pero eso lo vamos a ver el 26 de agosto. Te dejo estos pocos minutos antes de terminar el programa para que nos vuelvas a invitar y nos vamos con una musiquita para cerrar. Ya, muchas gracias, Maite, y en verdad muy agradecido y honrado dirigirnos a tu gran audiencia, y le reiteramos esta invitación para este sábado 26 de agosto en el Gran Teatro Nacional, la fiesta del Hatun Yakurraimi, y en la cual estarán en escena más de 50 compañeros del arte de Ayacucho, Purima, Huancavelica, y las entradas en Teleticket a precios populares. Los esperamos con mucho cariño. Estupendo. Y ahora sí, cerremos con la música. Nos vamos a ir, como siempre, pedirles que nos acompañen la próxima semana y si les gustó, un like. Vámonos.